Hola, ¿qué tal, amantes de la libertad? Arrancamos este año un poco más tarde que de costumbre. De costumbre, igual solo llevamos un enero, pero Sí, pues empezamos la más bien una costumbre costumbre. era arrancar antes. Se presentaron un par de cosas, pero aquí estamos de nuevo acompañándolos en este 2025. Voy a ser de esas personas que odio, voy a decir feliz año cuando se está acabando enero, pero pues feliz año para todos. Y arrancamos, aunque bueno, nos perdimos unos fines de semana, pero tampoco es que nos hayamos perdido de mucho en esos fines de semana. Tampoco es que haya pasado así una gran cosa. Que tenemos listo nuestro almanaque pintoresco de Bristol para este año. Voy a saludar a Sebastián y ya entramos con los datos del almanaque Bristol de este año. Sebastián, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Canadá? ¿Qué tal el clima? ¿Qué más, Alaina? Ahí vamos, todo bien. El clima viene de unas semanas ultra frías, pero hoy no está tan frío como otros días. Pues empezando el año, que empieza difícil, pero ahí vamos, ahí vamos. Con toda Estuve la hablando, actitud para este 2025. estuve hablando con un amigo que vive en Barcelona. Me decía él, hablando sobre el clima, que han tenido días en Barcelona de enero, que es la parte más fría del invierno, Ujú. de 17 y 18 grados. O sea, el clima está realmente loco. El clima está muy loco, 17 totalmente. grados en un invierno en Barcelona es una cosa absurda. Déjeme decirle entonces que, oye, entremos al calendario. ¿Qué Estamos hay de en, cuar- almanaque? ¿Ya lo estamos en, tiene? están los dos, el de Canadá, se pone borroso, el de Colombia y el de Canadá. Me encanta que tenga los dos. Eh, Déjeme decirle que estamos en cuarto menguante y según estaba escuchando uno de estos astrólogos, eh, si usted tiene deudas, es el mejor momento para pagar. Las deudas se deben pagar en cuarto menguante. Yo no sabía, lo escuché ayer. ¿De dónde sale ese dato? No tengo ni idea. Lo escuché ayer de un astrólogo ahí en TikTok y me pareció muy curioso. Que allá hasta O en fechas TikTok, para... ¿verdad? Aquí en Colombia se puede ver TikTok. Aquí en Canadá también. Creo que en Estados Unidos lo banearon. Sí, hoy es domingo y es los días de Santa Paula, Santo Timoteo y Santo Tito. Muchas tes. Estamos a 3 días de la luna nueva. Ya le digo a usted si se quiere tinturar el pelo, se quiere cortar el pelo. No, no, no estaba pensando en hacer eso, pero de Menos mal pronto porque ya pasaron mis... las fechas para ambos. Los días de corte eran el 5 y el 7, el 12 y el 14 y los de tintura el 20 y 22. ¿Y cuándo es el próximo de pintura para tener presente? De tintura del 19 al 21. Lo que puedo aprovechar ahorita es De que hay una... febrero. Sí, hasta febrero. Porque como va con la luna, con el calendario lunar. Bueno, está Lo bien, que está puedo bien. aprovechar ahorita es que hay una excelente época para la pesca. Hay un buen pique, según Ah, bueno, calendario Bristol. Y siempre, está siempre bien. tenemos datos importantes para nuestros amables radioescuchas. ¿Qué Así más es. importante que hacer cuando tinturarse el pelo o cuando ir a pescar? Pues sí, son datos y hay que darlos. Hay Sí, que, sí, hay sí. que aprender la vida con eso. El de Canadá todavía no lo tengo tan estudiado, entonces me demoro, porque trae más cosas, es un libro, es grueso. Va, sí. También es por el tema del tamaño, ¿no? Canadá tiene varios usos horarios y hacia el norte es también largo. Sí, es un Entonces país gigante. Un no país lo he podido gigante. estudiar correctamente. Se llama The Old Farmer's Almanac. Se llama el de allá. Bueno, Tengo entremos que en buscarlo. materia. Ya después de esta pequeña larga introducción. ¿Qué ha Sí. visto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue el comienzo de año? ¿Qué piensa de todo? ¿Cómo lo ve? ¿Nos coge? Ha No sido... sé, estuve celebrando mi cumpleaños en Cartagena, entonces estuve desconectado una semana de absolutamente todo. Ujú. Llegué el lunes y el martes ya estaba estresado, entonces es una cosa maravillosa lo que pasa acá en Colombia. No, y en el mundo está muy En el complicado, el mundo está mundo. muy complejo. Esta semana tuvimos la noticia, creo que más importante a nivel internacional fue la posesión de Trump. ¿De acuerdo? Y a nivel Colombia, creo que el decreto de conmoción interior y todo lo que está pasando con esta pobre gente en el Catatumbo, que tenemos más Lo de del Catatumbo. 40.000 desplazados internos, es una cifra absurda, absurda, absurda. Y
a ver si suena de anuncio parroquial, pero nuestra solidaridad para toda esa gente hay que buscar la forma de ayudarlos, porque en serio, si es una situación muy crítica la que están viviendo estas personas en Santander, bueno, en el norte de Santander, en el sector de Tiro. ¿Por dónde quiere empezar? Pues no sé si quiere O por macro, la micro novela, o micro, macro, como o la quiera. novela de Falcao y los impuestos. También fue otra También hay noticia. esa que esa me parece interesante, pero esa es un poco más Eso es anecdótica. A mí más me light. gusta para la parte de lo que habla, lo que representa en términos de mi identidad política y demás, pero no, empecemos por la parte, si quiere, más seria. Tramitémoslo serio, lo del salado, lo del salado. Estaba buscando el salado precisamente porque es que había visto en Blue Radio había comentado Luis Ernesto con muchas de sus babosadas que dice que a diario en ese panel me sorprende que lo tengan. No sé si lo tienen gracias a eso o pese a eso. Pero sí hizo un dato interesante y es que puso en comparación lo que está pasando en el Catatumbo, corrijo, em, en relación al Salado y lo que había pasado con esas masacres y el número de desplazados a lo que dijeron en esa mesa, se lo decían, según cifras oficiales del gobierno, iban como en 30.000, parecía ya. Y esa es una cifra salvaje. O sea, eso no tiene como que un estadio completo de fútbol que está lleno de desplazados y por combates entre el ELN y la disidencias y con un presidente que dijo que si era elegido, un candidato, perdón, que dijo que si era elegido presidente del ELN se acababa a los 3 meses. Entonces, de nuevo, la ligereza con las palabras, y ahora de repente está todo el ala progresista del gobierno diciendo como, uy, sí, el ELN no quiere la paz. Como, ¿en serio se dieron cuenta hasta ahora que el ELN no quiere la paz? Eso lo sé yo, eso lo sabe cualquiera. Entonces, me parece muy brusco, me parece muy fuerte que es una zona que está básicamente perdida. Y lograron, tanto el gobierno como los simpatizantes lograron hacer que esto sea culpa de Uribe. Porque es que el ELN le hace favores a la derecha. El ELN básicamente trabaja con Uribe. Nomás, no, hay que asumir las culpas, hay que asumir las cosas. O sea, para echar culpa. O sea, yo de verdad quiero que haya gobernantes que se arroben responsabilidades. Me Y parece. y que digan como, oiga, se nos salió esto de las manos, les dimos demasiado con un supuesto tratado de paz y tenemos que ver qué hacemos. Como, yo respetaría más eso. Y el mismo Petro decía que si la paz fracasaba, que lo tumbaran. O sea, según sus propias palabras, él debería, pues por decencia, renunciar. Honestamente, yo soy un poco averso a esas ideas de esas renuncias. O sea, me parece que hablan un poco con una cierta dignidad de, oiga, la cagué y pues me bajo, pero pues encare, o sea, pues está bien, me lo eligieron 4 años, vaya, y diga de frente como la embarré. Yo creo que eso no está necesariamente mal, a menos que de verdad haga una cagada muy brava, pero 30.000 desplazados en una zona de frontera con una dictadura con la cual se es bastante amigable por demás, Pero esa es una situación que es complicada. por donde la mire, claro que sí, No, pero no. creo que el lo- primer lo- complique comienza con haberla subestimado diciendo que iba a haber paz en 3 meses y mire este desastre, o sea, 30.000 personas. O sea, eso, que se quedaron sin casa por, la- por, las, por las cifras, violencia, por. las cifras oficiales ayer hablan de más de 42.000. Es Ah, una ya van cosa, por 42.000. es una cosa ¿Qué cifras? absurda. ¿De dónde salen esas cuando dice oficiales? Me gustaría que fuéramos un poco más específicos. Estaba buscando yo, pero Básicamente no. los censos que van haciendo la Defensoría del Pueblo y las demás organizaciones que trabajan ahí. Se hacen Ok, censos, digamos, a diario para saber pues si llegó más gente o no, o qué, cómo está la situación. Pero vamos por partes, si le parece. ¿Por qué adelante. es importante esta región y por qué esta región está en crisis o está bajo pelea? Básicamente, uno podría decir que el Catatumbo tiene plata y tiene selvas para que usted pueda sacar coca. Hay un sembrado de coca con un barraco. Acuérdese que este sector del Catatumbo fue también la parte petrolera del norte de Santander durante muchos años. Tiene selvas, tiene un corredor para sacar coca. Parece ser que mucha de la coca que sale de Colombia, por lo menos por esta ruta, sale por esta sección del país que tiene pues Atibú, El Tarra, Convención, La Playa. Y salen para sacar la coca por el Golfo de Maracaibo en Venezuela. Entonces, es un corredor vital para las economías ilegales. Este sector entonces, tuvo problemas pues, de violencia con las FARC, con el ELN y en los 90 con los paramilitares. Es decir,
Este sector lleva por lo menos 30 años en una situación crítica, crítica de seguridad y de violencia. Entonces, eso es como para que nos demos cuenta un poquito de por qué es importante, tanto militarmente como para los ilegales, mantener esta zona, pero también, y lo que me parece más importante, el abandono social que ha estado esta región. O sea, esta vaina tiene 30 años, por lo menos, de una situación crítica en materia de seguridad. Y esta gente se ha tenido que soportar años y años de violencia y de cosas muy, muy tenaces allá. Dos, eso es como para un abrebocas y darnos cuenta un poquito de que no es una situación nueva y No, que no, no ningún, es. y que De ningún acuerdo. gobierno de verdad ha podido subsanar un poco lo que pasa allá. Pero lo que pasa es que está el tema de la frontera, mejor dicho, es que esto, o sea, pues Ese, estaba ese, cogiendo ese el era ese- mapa porque dije lo primero que pasa era como, veamos el mapa, ¿qué es el Catatumbo? Es un parque nacional fronterizo con Venezuela. Entonces, ese- es fronterizo con uno que se llama Parque Nacional Sierra de Perijá, básicamente. Y pues hay otras poblaciones, como lo que usted decía, Tibú, que sí está al borde ahí, y Cúcuta. Pero entonces, pues si esos parques nacionales, al final, eso, pues, eso es selva, sí. pues sí, están ahí, pero si se llegan a cruzar a Venezuela, pues el ejército no puede perseguir. O sea, Pero si hubiera por eso, ejército, porque entrada con esto no hay, pero es, o sea, la situación es muy jodida y están con un gobierno que es también relativamente complaciente con ellos del otro lado. Entonces, es que es, pues ese suena es como el un lío. escondite perfecto a nivel diplomático, porque no se pueden meter con ellos. Ese es el lío también que hay porque la dictadura Maduro, Igual desde Chávez, el gobierno hace bien y mal. Es que es una situación muy compleja la que se buscó en Venezuela. Porque el gobierno hace bien y mal en ni aceptarla ni rechazarla. le Porque es toca. que, en términos prácticos, yo puedo decir que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela. ¿Cierto? No lo es, cerró Sí, las elecciones. Pero en términos prácticos, él es el presidente de Venezuela. de acuerdo. Puede que Y no en sea términos legítimo, pero sí lo es. prácticos, ¿Ah? y que una crítica que le hicieron fuerte y que me pareció en verdad razonable fue como que sí le toca hacer como tratar a Maduro con pañuelo, porque es que es fácil para que decían, ay, mire que, ¿cómo es que se llama el de Chile? Me Boric. olvidó. Boric, que, que él sí está condenando a los de frentes, pues porque es que él no comparte frontera con ellos, no es lo mismo. Y no tenemos ese problema, o sea, como que todas las cosas que se han criticado al gobierno, esta es una que me parece como, pues pucha, digamos que ser, o sea, como que parece que lo han manejado igual un poco difícil porque también se ha quedado solo en muchas cosas, pero es nadie está en la situación de Colombia porque nadie, solo Colombia comparte esa frontera con Venezuela. O sea, para todos los demás es fácil decir ciertas cosas que para Colombia no, porque está de vecino. Entonces, digamos que ahí, curiosamente, en eso no me parece, no les doy más el beneficio de la duda al gobierno en lo que ha manejado, lo que ha pasado ahí. Y porque ya sabemos qué puede pasar. O sea, también vimos, lo que pasa es que hay que tener memoria, pero pues acuérdese la crisis que hubo cuando Uribe bombardeó al campamento Reyes. de Reyes, ¿era? De las FARC, Sí, Reyes en Ecuador. en Ecuador. Y que, según como contaron toda esa historia, en ese momento yo todavía era como, puedo decir que era más bien apolítico, pero era como que yo decía, pues, bombardearon un campamento guerrillero y que Correa armó un escándalo. Y fue como, pues sí, bombardearon en su territorio, pero bombardearon una guerrilla, un grupo terrorista que más ahí estaban, pues, creo que estaban identificados como tal en el país. O sea, como, nos puede dar un poquito como Pero entiendo, una entiendo. liviandad y era como, y entiendo que como país tenga que decir, no, tengo que defender mi soberanía, pero entonces eso complica mucho todo. O sea, a Colombia le toca hacer así, pero entonces el ELN está perfecta, en un escondite perfecto, es como se mueven de un lado a otro y no los tocan. Por eso le decía que he leído muchas críticas al ministro de Hacienda, es decir, Defensa, de Defensa porque se reunió con Padrino López y pues, es que le toca, le toca. es que le Sí, sí, toca, sí, o sea, vuelvo a verlo. Para nadie es un secreto que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, pero para todos los efectos prácticos es el presidente de Venezuela. Para todos los efectos prácticos lo es. sí, O que van a ser la misma ridiculez, por decirlo menos. de Duque de Guaidó, Claro, sí, va a sentarme a negociar cosas con Guaidó. Tiene más poder una piedra en el mar que Guaidó sobre el ejército de Venezuela. Y aquí pasa lo mismo. Puede que el señor en mundo sea el presidente que ganó las elecciones, pero él no tiene ningún tipo de mando hoy en día sobre el ejército venezolano. ¿Con quién toca hablar? Pues con el que tiene el mando, nos guste o no nos guste. totalmente. Pero la situación sí es crítica y
Lo que me molesta en parte es obvio. O sea, esto no quita la negligencia absoluta con que el gobierno manejó el tema del ELN y el tema del Catatumbo. Pero ese efecto de colombianidad de rasgarnos las vestiduras cada vez que pasa algo, pero no darnos cuenta que ese algo viene pasando hace 30 años y que no hemos dado una sola solución a esa gente en 30 años. Ahora bien, en teoría el gobierno, este es el gobierno del cambio, era el que estaba llamado a darle soluciones a esta gente y tampoco lo hizo. Pues lo que pasa es que eso es difícil porque es que, a ver, se supone que nunca les han dado, asumamos que nunca les han dado oportunidades reales, que las han tenido. O sea, uno busque acuerdos de paz con el ELN y va a ver como el listado desde 40 años, por lo menos, que se les ha intentado. Y usted puede decir que es que no hubo voluntad política, que el Estado mentiroso, lo que quiera. Y se supone que este es como se les llena la jeta, y ahí sí digo la palabra de decirlo, el gobierno del cambio y la izquierda, no sé qué, también les extendieron el olivo y el pañuelito blanco que para que hagamos paz, y también se pasaron la faja, se lo pasaron por la faja. Entonces, yo creo que ahora sí tiene que ser innegable y no puede llegar otro a decir como no, ahora sí, con esto, conmigo sí la van a hacer, o sea, mejor dicho, ese discurso tiene un punto, se tiene que hacer punto final en algún punto, o sea, suena redundante, perdón, pero... Es un poco como con lo de las FARC, que era como, listo, hagamos ahora sí, ¿cómo es que decían? Que estaba diciendo el propio, el calvo este, el congresista de las FARC. Se me- Dios, ¿qué me pasa con los nombres? Este año empecé mal. Pero que decían que era como la ley de punto final y era como, pero ustedes ya acordaron, ¿por qué quieren más acuerdos? ¿Y por qué le están dando a Iván Márquez como el beneficio de renegociar? Como usted, el acuerdo era el acuerdo, se salió de acuerdo, usted oficialmente es un terrorista, o sea, ya no hay nada que hacer, usted es un criminal al cual se le Y, cae con toda la ley. y usted fue negociador, ¿no? Para decir Y que además es... fue negociador, entonces, porque es que si no, no se puede, entonces, bueno, no me gustaron esos, necesito que sea más, necesito que llegue alguien a que se bajen más los pantalones. Bueno, o sea, No, no. pues tampoco, No, me parece, además, esto del ELN se pero, sabía. Yo tuve la pero qué oportunidad pena, de y para dar estudiar. un punto extra diferente, y por otro lado, pues tampoco puede llegar a un punto del ejército a lo que es un parque nacional, lo que podríamos considerar si quiere reserva, porque pues un parque nacional es como selva, o sea, y hay unas cosas ahí también importantes. Así pues vamos a llenar eso de bombas y hasta acabarlos a todos, porque tampoco es tan, pues no es una caricatura. Y tampoco es posible. No, nada más que mire, esto lo del ELN se sabía tanto que yo tuve la oportunidad de hacerle como una especie de un informe, un análisis rápido a un amigo que iba a entrar a trabajar al gobierno. Hasta ahí, normal. Entonces el tipo me llamó y me dijo, venga, hágame un análisis cortico, unas dos, tres páginas de los puntos claves que usted ve de lo que propuso el presidente que se puede hacer y que no. Estamos hablando, esto fue agosto de 2024. ¿Sí? Sí. Ujú. Yo le escribí a Esteban, el acuerdo con el ELN no se va a dar. El ELN nunca ha tenido voluntad de paz, el ELN no tiene una estructura como las FARC, que fuera mucho más estable, es casi imposible hacer un acuerdo con esa gente. O sea, es decir, esto, y yo soy un simple mortal con información limitada que viene de medios de comunicación. O sea, yo no tengo acceso a información de inteligencia, esas vainas que en teoría un gobierno sí tiene. Y se sabía, y se sabía. Eh, sí, son más de 40.000 personas. Eh, el Papa hoy en su homilía habló del Catatumbo, que reza por ellos. Es decir, sí se está viendo una situación realmente difícil a nivel mundial, es decir, reconocida mundialmente lo que está pasando por esto. Y Ah. esperar que se solucione, o sea, hay que buscar soluciones de todas las formas. No sé si el decreto de conmoción interior realmente vaya a servir mucho. O sea, hay ciertas cosas que se pueden hacer sin el decreto, pero pues vamos a ver con qué funciona, si funciona La y si lectura se... que vi que le dieron fue que querían básicamente pasarla para poder pasar un impuesto, que era el de las apuestas. Que me parece una cabronada por demás. A mí Pero, me parece tonto, porque finalmente es pasar un impuesto que se va a caer, porque es que el impuesto que sí se puede poner por conmoción solo dura mientras dure la conmoción. pues es una plata temporal. Es que como entra por un momento una plata para algo que supuestamente va destinada para allá, pero pues es que ¿quién le cree al gobierno? O sea, después de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que esa fue otra noticia de la semana, ¿no? Que hablaron con Sandra Ortiz en Noticias Caracol.
Sí. Vio la entrevista? No, no, no la vi. Se supo que hablaron, pero no la vi Se en detalle. pierde de... Es espectacular. Yo no entiendo el estilo de Juan Roberto Vargas, yo no lo entiendo. Podemos hablar también de eso, pero hablemos de periodismo también un poco. O sea, no sé cuál es el rol que, cómo de jugar un periodista, porque yo creo que, a mí creo que me gusta un poco más que sean como confrontacionales, como, tal vez por, como recuerdo a Jon Stewart, que no era periodista, pero que cuando hacía entrevistas era como, con esta entrevista solo quiero lograr esto. Si usted admite esto, podemos hablar lo que quiera, pero solo quiero tal cosa. Y este man, como que siento que Juan Roberto Vargas es todo como amable y todo polite y como que quiere como acceso, como Julio Sánchez, entonces nunca son nunca hablan fuerte con el entrevistado, pero tampoco quiere ser como ridículamente alzado. Yo he visto entrevistas, digamos, a Daniel Coronel, que la gente lo respeta mucho y es, cuando él entrevista a gente que uno sabe que él está en contra de o se opone, como digamos, una vez que habló con Lombana, el abogado de Uribe, que pues que también fue no me acuerdo, ex fiscal, creo que fue, pero bueno. Y como que era innecesariamente confrontacional y pues tampoco lo deja hablar y más que era como pues no se puede así tampoco. Pero pues con esta vieja Sandra Ortiz que está ahí con este nivel de corrupción y él hace unas preguntas y dijo, pero con todo respeto le digo que y era, hombre, no, la vieja estaba diciendo que quería como organismos internacionales porque no tiene garantías y que era importante que estuviera ahí el FBI. Tiene que ir el FBI con una plata de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en Colombia. O sea, ¿qué hacen? ¿Por qué no le dicen, como, señora? Pues pensé que estamos en una entrevista seria, sí, payasada, chao. Pararse y se va. Y parar la entrevista así como, pues, con un poquito de pantalones tampoco está de más. Curioso, Eh, el eso. FBI, Estados Unidos. Bien, le propongo que entremos a ese tema porque hay una noticia, como diríamos en los medios de comunicación, hay una noticia en desarrollo. Ujú. En las últimas horas, estoy hablando de hace 2 horas, 9:30 de la mañana, el presidente Petro publicó este tema. Se lo va a compartir y ya El de se lo los leo. migrantes. Sí. Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere, pero si ese país los devuelve, debe ser con dignidad y respeto con ellos, está mal escrito, y con nuestro país. En aviones civiles sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta. ¿Cierto? Sí. Ese fue el trío. En respuesta a una noticia de RCN que decía que el gobierno de Brasil se quejó por el trato inhumano a los migrantes. Sin embargo, la noticia que está en desarrollo es que hace 15 minutos se supo que a partir de mañana la Embajada de los Estados Unidos en Colombia cerrará indefinidamente la sección de visas como respuesta del Departamento de Estado a la negativa del presidente Gustavo Petro de recibir vuelos de colombianos deportados. Así está nuestra situación. O sea, si usted... y además, ahorita hay mucha gente haciendo Ay, trámites para visas porque no. el otro año hay mundial en Estados Unidos. Mucha gente está soñando con eso, haciendo ese trámite. Ah, qué putería. A ver, vamos a decir esto primero. Algo lindo del 2025 es que estamos cada vez más cerca de que se baje el impresentable que tenemos de presidente, a quien desprecio. Odio el uso de eufemismos y el tema de lo del marketing y cómo cada vez el político y el lenguaje político se centra alrededor de cambiar las palabras de las cosas para que las palabras ya no signifiquen lo que significan. Y creo que la victoria de Trump es precisamente un rechazo a eso del lenguaje, pese a que también lo hace, desde la derecha, además. O sea, las cosas Es como son. experto en eso, de hecho. También, Es también. un hit. El De tipo en hecho, eso, digamos, dentro de las muchas leyes, hablemos de Trump y de todo esto, entonces que nos metió en ese tema, dentro de los muchos decretos que hizo Trump, executive orders en el país de ellos. Uno de los que ujú, pasó, por ejemplo, fue el de la ciudadanía por nacimiento, que yo decía, hay muchas cosas que puso que yo decía, pues eso tiene sentido, no, no, o sea, pues, y además, por eso votaron. Esa en particular me pareció que era como, uy, pucha, pero ¿por qué? O sea, listo, pues usted puede que tenga unos hijos, usted puede que sea ilegal, o incluso que esté ahí como, no sé, usted está estudiando en Estados Unidos de manera legal con su pareja que también que no es americana, gringa, no quiero ser americana, y nació un chino ahí, pues el chino es gringo, ¿por qué no? O sea, como que eso sí me pareció muy exagerado, como que ya fue como, ay, se te mete un poquito de xenofobia en tu ley, un tantico. pero
pero bueno, o sea, volviendo a lo del marketing, es como que hablan de los migrantes y no sé qué, y es, pero sí son ilegales. O sea, que si usted mira a los comentaristas conservadores les dicen illegal aliens, que es un poquito brusco, pero sí son ilegales. O sea, pues hay unos métodos para migrar y hay unos caminos. Y también es cierto que lo de los reclamantes de asilo, esos son unos caminos que abusaron y que no solo han abusado en Estados Unidos, los abusaron en Reino Unido con lo de Rey Barreras y que por eso fue que los devolvieron la visa, porque fue como, señores, ¿qué está pasando? ¿Cuánta gente necesita asilo de Colombia? Y lo volvieron negocio y pues pasó por abusivos. Y luego llega este Petro para creerse parado, porque él se le para a Estados Unidos, o sea, y con los migrantes, insisto, esos son los ilegales, o sea, si que estuvieran deportando a una persona que hizo las cosas legal y que está, no sé, ok, pero pues, esta gente está Mm. violando la ley. Es que a eso iba. O sea, no Dice el entiendo. presidente, Y encima dice de el todo, qué pena, presidente. un momento, para cerrar, porque es que es trato humano a migrantes, están devolviendo a colombianos a su país y usted no está dejándolos entrar a su país, o sea, Es en que el los tratan proceso peor. de querer tener dignidad, los está tratando usted peor, usted está diciendo, no, no, no recibo. O sea, ¿qué es eso? Y claro, estos manes, entonces, ¿qué pasó? Por todo un tema, además, insisto, de ilegales y de gente que está haciendo las cosas de manera ilegal, la retaliación gringa es, vamos entonces a... Lo que pasa es que es un trino de Ricardo Espina y yo ya le he empezado, o sea, se me ha ido cayendo. Él No, cada no, vez más, pero están varios. O ¿ya sea, está están confirmado? varios. Sí, están varios Metámonos medios. ahorita, ya se metió metámonos a la de la embajada, busquemos si ya efectivamente la van a cerrar o no. O sea, es que ya Ricardo Espina se ha pifiado con varios, se me ha caído bastante. O sea, lo trata con mucha seriedad en Blue Radio, así como para decir como él nunca sale a admitir sus pifias. Y Es, ya lo es tenía el en subje- en una escala mayor y ya se me ha caído varias. Digamos, él es fue el el primero. subjefe ¿Cómo? de Pues Blue. que, Es pues el como su subjefe de jefe, pues Blue. puede admitir, yo no entiendo, o sea, lo mismo que le exijo al presidente Petro y al presidente que en ejercicio, no me importa que admita sus cagadas, así usted esté en un medio, si está en un medio privado igual, como, oiga, tuve una pifia. Sí, eso de lo de los helicópteros de cuando estaban en la protesta con en los juzgados, que eso no pasó, eso que son como, deje de decir mentiras, o sea, usted también está diciendo mentiras. Entonces, digamos que la tomo con un granito de sal porque es de Ricardo Espina, que ya tiene varias pifias seguidas. Entonces, pero dicho eso, el punto que quería llegar es, asumamos que lo que dice es verdad, asumamos. Entonces es, por un grupo de gente que se voló la ley y un presidente que no quiere admitir que a esta gente se voló la ley, que la devuelvan a su país de origen, están castigando a los que están siguiendo el proceso legal de la ley. Eso es una ejecutada. Es decir, con el uso de las palabras dice el presidente, un migrante no es un delincuente. Eso es cierto. Un migrante no es un delincuente, parece. No están devolviendo migrantes cualquiera, están devolviendo migrantes ilegales. ¿Cierto? En principio. Entonces Pero es me parte del puse a lenguaje, mirar no lo dicen los gringos, los demócratas tampoco lo dicen, también los tratan como migrantes como si fueran normal y pues si son ilegales, ¿qué hacemos? qué es un delincuente. Según la RAE, es, como siempre, una persona que delinque. O sea, hasta ahí no hemos tenido nada. ¿Qué es delinquir? Cometer un delito, ¿cierto? ¿Y Ujú. qué es un delito? Es una acción u omisión voluntaria o imprudente castigada por las leyes penales. ¿Y qué es O un es un contrato? acto o hecho reprobable. Es decir, en Estados Unidos es un delito migrar ilegalmente, por eso los meten presos o los deportan, ¿cierto? Sí. O a menos que toda la pelea la quiera dar sobre el hecho de que no es una cuestión penal. Sería la única. De resto, pues es un sinónimo de ilícito. O sea, usted está ya de una forma irregular y se tiene que poner bajo esas leyes. Sin embargo, sí, no, pero en medio de todo esto también hay una xenofobia gigante y eso Pues también es quiero decir una innegable. cosa. Todos los medios ya están viendo en X. Todos los medios ya están replicando que la embajada va a cerrar el lunes en retaliación a esto de Petro. Sí. La propia embajada no ha dicho nada. Y No, no. resulta que es que todos los medios replicaron que había hace un año, porque podemos celebrar aniversarios también si quiere, una costeña que había trabajado en una película de Ghibli. Entonces, pues digamos que voy a tomar esto con un grano de sal y hoy, domingo 26 de enero del 2025, yo no creo que, bueno, no podemos aseverar aquí en Abuelo de Cóndor que efectivamente la embajada vaya a cerrar. Si sucede, ok, pasó, pero resulta que los medios han sido irresponsables y lo que les gusta es como retuitearse a sí mismos
pero la propia embajada No, no ha no dicho nada. trabajar, no trabajar. Los medios lo que están buscando hoy en día es no trabajar. Bien, son unos vagos, perfecto. Pero lo único es, solo hay que ir a me fui a la página oficial de la embajada y estoy en la página de X, porque no sé dónde más van a publicarlo. Y podemos buscar también la página de Trump, el X de Trump, a ver qué. Que no creo que vaya a dedicarle un post a lo de Colombia, le va a importar un carajo. Debe Eh, estar pensando dónde es Colombia. Está pensando más en el viewership, en el rating de su posesión. Aunque en teoría hubo un momento que Trump, se habló, no sé qué quedó de eso en su momento, que Trump estaba pensando en hacer una Trump buena en Cartagena de Indias. En su Ah, no momento se sabía. habló de eso. Pero vean, Trump no dijo nada. Vamos a buscar a Marco Rubio, porque de pronto, pues pensaría uno que él lo diría. En este no tiene nada, porque tiene dos páginas en X, entonces no sé. Pero, es porque quería volver a hablar del periodismo, porque es que, otra vez en Blue Radio, en ninguna de las dos páginas de Marco Rubio dice absolutamente nada de esto de lo de la embajada. O sea, eso de la embajada solo lo han dicho medios colombianos, empezando por Ricardo Ospina, insisto, con sus pipis. Y que si vamos a seguir con eso de pifias y esto es, que me gusta esto que estamos haciendo, esto es un poquito de una investigación mínima. O sea, no podemos aseverar, en este momento no se puede aseverar que la embajada va a cerrar. O sea, que lo único que va a pasar es que si mañana la embajada no cierra, tenemos a Noticias RCN, a Semana y a Blue, al menos, que son los que vi ahorita, diciendo mentiras. O Que no diciendo sería nada información, nuevo o también. diciendo, o si quieren, no diciendo mentiras, posteando información no corroborada. ¿Qué es eso? Eso no es desinformación, no es misinformation, no es contra lo que ellos luchan. Porque es Ese no es precisamente su algo de lo que trabajo. pasó ahorita en este tiempo que estuvimos en pausa, lo del video de Zuckerberg y de los fact-checkers y de toda esta cosa. O sea, o es que igual pasaron cosas interesantes en el mundo con todo esto de la Pero yo tengo, llegada de yo Trump. tengo con eso de Zuckerberg tengo mis dudas de que realmente haya sido tan así. ¿Sabe qué siento que el man hizo? Subirse al bus que más le conviene. Sí, el tipo, ¿sabe que no? No, yo estuve encerrado y me tocó formar de esto y entonces ahora que el presidente está en contra de todas estas vainas, pues me subo a este bus. Lo Sí, sentí claro, tan así. es obvio. Yo no creo que sea de otra forma. Como, y no es porque sean unos valores que él defiende, de ¿verdad? De como libertad de expresión y que sintió que había censura, que admitió que la oficina Biden le mandaba como cosas a Facebook como no importa un carajo, el tipo estaba ahí como acercándose al gobierno de turno. El gobierno de turno, ¿saben? Me pedía que censurara a este gobierno, me dice que quite estas vainas. Ok, va a llegar otro en 4 años y va a poner otra cosa. O sea, es cero spineless. O sea, mejor dicho, cero como talante, digamos. O sea, cero fuerza. Pero bueno, entonces investigamos acá, no se puede aseverar eso. O sea, yo no tengo cómo aseverarle que No, efectivamente la no, embajada va a cerrar mañana. no, Pero pero con eso quería decirle, en Blue Radio, digamos, pasó rápidamente en una también que estaban hablando de lo de Trump también. Sobre su discurso, un discurso que dio no me acuerdo, bueno, pero que estaba hablando y que decía que, ¿cómo fue? Que es que se iban a salir de la Organización Mundial de la Salud. Sí, YouTube, vamos a hablar de eso, pero solo el discurso de Trump, no vamos a decir nada. Overlords, por favor. Y la periodista Silvia Carrasco habla entonces que según Trump, entonces que Estados Unidos aporta demasiado y China no. Y entonces, ¿qué tal? Según él. Y es, pero usted, ¿por qué los periodistas se quedaron? Él dijo tal y él dijo tal. Bueno, lo que le decía, como él dice que es de día, él dice que es de noche. Pues es mediodía, o sea, pues uno de los dos está mintiendo, ya, ya. Como que yo siempre teniendo, pensé que esa era la labor del periodista, y creo que eso también lo han dicho varios, que eso, la labor del periodista es precisamente mirar, pues corroborar, contrarrestar quién está diciendo que me tomó 2 minutos. ChatGPT, ¿cómo se financia la Organización Mundial de la Salud? Así. ¿Cuáles son tus fuentes? Estas. Links, por favor. Pum. Efectivamente, o sea, no es según Trump. O sea, Estados Unidos sí le pasa mucha más plata a la Organización Mundial de la Salud que China, pero mucha. Es como 400 millones lo que pasa y China pasa como 40. O sea, es una razón como de 10 la diferencia, de 10 veces. Era como, ¿por qué no dice eso? Entonces no es según Trump, mire las cifras y efectivamente, según los propios documentos de financiación de la Organización Mundial de Salud, Estados Unidos le da más plata. Hay una, ¿cómo se dice eso? Desproporción, hay un lío ahí real. No, ella no, según Trump. Según expertos. Entonces, aquí podemos decir quedémonos con ese lenguaje periodístico. que Según se- que- expertos, ¿cuáles? Algunos. Me puedo conseguir dos, ya, esos dos. Según ellos dos, listo. Según expertos. Eso no pasaría ni siquiera un trabajo de colegio. Entonces, en este momento, según los medios de Colombia, la embajada va a cerrar mañana. Por lo que estamos hablando de lo que, la parte de visas, la parte de la visas. parte de No visas, no trabajar, importa. la parte de visas. Según expertos, si quiere, en el periodismo colombiano, la parte de visas de la embajada gringa va a cerrar mañana.
van a castigar, como decían en mi época de juvenil, porque ya estamos viejos, van a castigar, Yo, van a pagar justos por pecadores, yo, yo, porque yo estamos ya hablando tengo de 40, inmigrantes y... yo ya Dime. oficialmente estoy viejo. Pero pues, ¿me entiende eso? Entonces, difícil, difícil, o sea, son migrantes ilegales. Y lo de Petro es indigno no recibir a la gente, a los nacionales en su país, o sea, no los está dejando llegar a su país. Eso no, no se puede dejar pasar esa ironía. Muy jodido, muy chistoso, pero estoy aburrido de este man de que cree que es un parado y es un idiota. O sea, en verdad es un idiota. O sea, es que es muy bobo. Y también es igual de doble que todo lo que le criticó a Duque, como usted que hace hablando de Ucrania cuando... ¿Cuál era el que estaba? El Cauca. ¿Usted qué hace en Haití mientras el Catatumbo está tomándose una foto? Se fue a Haití a tomarse una foto mientras el Catatumbo está en estas. O sea, lo mismo. No sirven para nada. Es una partida de mentirosos y hipócritas. Y mientras tanto, Milei hizo todo lo que dijo que iba a hacer y ahí está Argentina con superávit después de 20 años. Cada vez veo más que los vientos empiezan a favorecer a Vicky, quien ya publicó además su equipo económico, va con una onda mileística. Viendo esto del Catatumbo, lo que pasa es que yo personalmente, digamos, creo que Colombia necesita en este momento a alguien más como un Nayib Bukele que se ponga a la 10 y empiece, ¿verdad?, a poner en orden el país porque hay demasiado incendio, más que un tema de impuestos, que me gustaría más a mí, pero creo que se necesita, o una mezcla de los dos, digamos. Hablo de impuestos. Hablé de todo, perdón, me metí largo ahí, pero es que fue mucho ¿Quiere hablar de y impuestos? quiero dejar la parte clara de que deberíamos dejar ahí anotado para la siguiente semana saber quién mintió, lo de los medios, Sí. a quienes vio replicando lo de la Embajada de Estados No, Unidos. pero es que Noticias RCN, Vanguardia, espérame, lo déjame está anotado, sacando, lo revista está Semana, sacando. Blue Aparte de Radio, Pulso, que Pulso no hace gran cosa, Pulso lo no está para nada, sacando básicamente todos los que uno puede denominar medios de derecha en Colombia. NTN 24, Aunque ya lo sacó el tiempo también, hace 5 minutos. eh, la FM, Bueno, Caracol Radio, pues Caracol Radio no es de derecha, ¿sí? no, No. Cambio, también lo puso, hace un minuto lo puso. sí, no, ya se comienzan a replicar todos. Pero insisto, replicar, o sea, esto es un Sí, retweet no, entre medios no se a niega. lo que he visto así por encima, porque pues obviamente no he podido entrar a todas las páginas, no hay ninguna cita a una fuente oficial Pues es de que lo no es que he tan visto. difícil. Yo estoy en la página de la embajada. Estoy ahí metido y no hice nada. Hay una información de emergencia para los ciudadanos americanos de un general ahí que X, pero no dicen nada. En respuesta a la negativa del presidente Petro, con los vuelos deportados generalmente el presidente va a utilizar la embajada de Estados Unidos en Colombia y cerrará mañana la sección de visas. Le dijo al tiempo la fuente. ¿Y quién es la fuente? Según una alta fuente del Departamento de Estado. Y próximamente, o sea, hasta el momento no hay nada confirmado más allá de lo que dijo la fuente. El Heraldo. O sea, mire todos estos nombres que tenemos anotados para poder decir, oiga, efectivamente cerró el lunes. ¿O no? Ah, listo. Todos estos son una partida de mentirosos. Ya, fácil, como no les crea. Y eso es lo que hace que después X tenga el poder que tiene, porque la gente no les cree. Los periódicos, o sea, la única credencial que tienen es la verdad. No pueden. O sea, lo que le digo, mi Ricardo Ospina se me ha caído mucho. Yo creo que Ricardo Ospina es un man que eso es, Blue salta Radio, a... en general, Blue Radio es una vergüenza de emisora y me parece aún la menos mugre. Es que, digamos, a mí sí me gusta que por lo menos en su mesa, pues tienen, voy a decir, un panel diverso, con todo y lo que discrepo con todas esas partidas de idiotas, de lado y lado. Pero al menos no son como, no sé, como RCN que es 100% derecha y es como, o, pues, no sé, como que tratan de... Les crea un Pero, poco más pero, la pero, posada de pero, neutralidad, si, pero RCN... pero si RCN lleva a esta muchachita la de las pensiones A Jerome. como experta para hablar del Catatumbo. Sí, eso fue grave, eso fue grave. Porque a mí me parece chévere que haya una joven que está preocupada por el tema de pensiones, creo que es importante. Y creo que es ¿Ves? válida su postura, pero que sí, sí. No, su postura es válida, y tiene todo el derecho de figurar y todo lo que usted quiera. Pero los medios de comunicación no se pueden prestar para hacer figura a una persona y hablar como experta a una persona que no tiene ni la más remota idea. Sí, no, de acuerdo. Ah, No, no se ha hecho nada. Qué pena, pero la embajada yo no, aquí por lo menos yo sí me paro y digo que eso no se puede decir así como tan.
pues nosotros podríamos como par de viejos cóndores, pero, pero no, no se puede confirmar. De paso tocamos lo Eh, de Mark Zuckerberg, me gustó eso, eso sí que permitió sobrevolar muchas cosas. sí, sí, sí. Lo que pasa es que la relación ahorita con Estados Unidos y todo lo que está pasando con la llegada de Trump está sacudiendo muy duro, eh, pues todos los cimientos de América Latina en general y el mundo, pero más de América Latina. Porque para nadie es un secreto que aquí todos miramos para el norte como la política internacional. Lo que diga Estados Unidos básicamente es lo que va a pasar en la región, por lo menos lo va a sacudir duro. Y la llegada de Trump ha hecho eso. Pero Nos gusta o no, buena ha hecho parte de eso. lo que he visto, la gente lo critica mucho y están todos preocupados y uno ve como porque es que, pues, porque van a dejar de sacar dólares, que también es como, o sea, o van a sacar menos dólares, o sea, mejor dicho, Estados Unidos es un país que está cagado en varios aspectos. Uno de los cuales, que digamos, otra de las noticias que pasó ahorita fueron lo de los incendios fuertes en Los Ángeles y no había agua en los hidrantes. En uno de las ciudades y de los estados más ricos y donde viven los ricos, o sea, en Beverly Hills quemándose porque no tienen agua en los hidrantes. Ese es el nivel de incompetencia que tiene el gobierno. Y sin embargo, esta gente se ponía a exportar dólares, o sea, a mandar plata que a Ucrania, a Israel, de paso también, a donde sea, o sea, en plan Colombia, si quieren, pues a mí me parece que tiene sentido, y lo digo como alguien que ni siquiera es gringo, pero es como, oiga, pues esta es la plata que está en nuestro país. Y tenemos estas crisis, ¿qué tal si nos preocupamos primero por lo nuestro antes de estar haciendo de policías del mundo? Y eso aparentemente hay medios que lo critican como que Trump llegó con un discurso imperialista, y es, pero ¿cómo así? O sea, pues está preocuparse por su país primero, o sea, creo que eso debería ser lo que hace cada presidente. O sea, otra vez, ¿qué hace Petro en Haití mientras el Catatumbo está incendiado? No sé, de pronto estoy muy desconectado de la vida. Y paralelamente, además, Trump también habló de que quería llegar a Marte y poner la bandera gringa en Marte. Qué barbaridad donde eso pase. Vean lo que acaba de poner su señor presidente. Este sí lo tiene que ver. Este sí Eh, lo tiene que ver. ¿Cuál señor presidente? ¿Lo dice Ve. sarcásticamente o dice uno que sí me gusta? Hay 15.660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular. Deben acercarse a nuestro servicio migratorio para regularizar su situación. Espero que no se congele el diálogo sobre el Darién. Si no hay regulación, aumentarán las ilegalidades. Ya lo vimos cuando Estados Unidos bloqueó a Venezuela y hizo estallar una oleada migratoria. Primero es la dignidad de Colombia y América Latina. Los migrantes son seres humanos y sujetos de derechos. 15.660 gringos irregulares en Colombia. No puedo o sea, ¿qué? ¿En Eso, serio? eso pone el hombre. O sea, el man se le toteó la cabeza. Está borracho, de pronto. Espero. O sea, ¿se acuerda cuando John Oliver se hizo famoso hace 10 años con el Mundial de ¿Con lo de la Qatar? pipa? Sí. Sí. Tenía una frase que me encantaba, que era, dicen que Qatar fue escogido gracias a sobornos, y espero eso sea cierto porque de lo contrario no tiene ningún sentido. Básica- Sí, 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 sí. Básicamente, esto es lo mismo. Nuestro vez está borracho y yo le digo, espero, Espero. porque de lo contrario no tiene ningún sentido lo que está diciendo. O sea, que esté borracho es la única explicación que yo le puedo dar a lo que está hablando este señor. De pronto, para cuando acabamos este episodio y no alcanzamos, de pronto, porque por pronto el borrachín lo pone, de pronto les exige visa a los gringos, antes de que se acabe el día. Dice como quiero ponerles un requerimiento de visa. ¿Qué lo debería hacer? No ahorita. Empezó a nevar Y acá. pues es el principio de reciprocidad. Que si usted Reciprocidad. me pone visa, reciprocidad, sí. Perdón. Que si usted me pone visa, yo le pongo visa. Sí, sí, sí. Ahora, lo que pasa es que también Pero, depende de quién exporta qué y cómo está la cosa. Pues si usted pues, está llevando más migrantes legales de un lado para otro, si uno está, o sea, yo no sé cuántos gringos están llegando a Colombia como metiendo droga. Cosa, pues, o sea, mejor dicho, el estereotipo salió de algún lado. O sea, los colombianos nos trataron como pero el parias tema, en los aeropuertos por eso. pero el tema de la droga también es un tema complicado que Estados Unidos hace muy mal.
No, el Yo- tema de la droga es un tema difícil en todos lados. O sea, es un no, problema. pero Estados Unidos obliga a estos países a que peleen contra el narcotráfico, pero dígame cuántas bandas o cuántos capos o cuántas han capturado allá. O sea, el negocio allá que no tiene capos, no tiene grandes bandas, no. No, no, de acuerdo. Es un O problema. sea, Sí, 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 sí. yo sí. Bien ahí. Eh, Hablando de platas, quiero que le demos un segundito de dos cosas deportivas. Una, o las dos tienen que ver con mi equipo. Sí, Una, tráiganos esa noticia, tráiganos esa noticia. Falcao y novela Falcao. Deme todo el contexto. O sea, yo me acuerdo que Bueno, estaban felices de que Fa- llegara. Usted había, creo que Falcao es comentado, usted había comentado acá la noticia de que una camiseta que se había vendido salvajemente, además. sí. O No sea, había mejor dicho, había números entusiasmo, nueves. No había números nueves para poner en las camisetas de Millonarios en las tiendas. pero había entusiasmo. O sea, mejor dicho, vamos por partes. Falcao alcanzó a jugar, alcanzó a llegar, firmó Sí, un sí, sí. contrato. ¿Qué pasó? Jugó 6 meses, metió pocos goles, como 4 goles, como 3 goles, piento. O sea, cada gol no salió caro al equipo. Pero bien, Uf, Falcao venía por seis el meses. nevadón que está cayendo. Ajá. Venía por 6 meses porque si se queda más de esos 6 meses, se olvida residente tributario en Colombia. Más de 6 meses se vuelve residente tributario. Sí, exacto. Ajá. Entonces el hombre firmó un contrato por 6 meses y se iba a ir. Lo intentaron alargar, no se pudo, que por un tema de plata, porque Falcao decía, pues yo me bajo el sueldo, que igual si quiero jugar en Millonarios, pero paguen ustedes los impuestos. Porque, entonces, ¿cuál es la situación en resumen? Falcao se iba a ganar al año algo así como 4.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos. Y los impuestos le costan 5.000 millones de pesos, si se quedaba acá. Repítame la frase, por favor. Millonarios jugando, Falcao jugando a Millonarios iba a ganar alrededor de 5.000 millones de pesos al año, poco más de $1.000.000. Y tenía que pagar 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de pesos aproximadamente, porque se volvía residente tributario en Colombia. Entonces tenía que pagar el impuesto al patrimonio y demás. Tengo ganar como 416 millones al mes. Sí, sí, sí. 100.000 dólares Juepucha. tampoco es- para un jugador de tal recorrido, 100.000 dólares tampoco es que sea una Al cifra. mes. Ok, 100.000 dólares al mes. Bien, listo. ¿Y los impuestos eran cuánto? Perdón, es que tenía que hacer el cálculo. 5.000 millones, básicamente lo mismo ¿Por qué? que se iba a ganar. Porque como él debe tener un patrimonio bruto, según Aurelio, haciendo las cuentas, de unos 50 millones de dólares. Entonces, al ser residente en Colombia, le toca hacer declaración de renta y hacer todo ese tipo de cosas y pues declarar sus bienes. Eso le da más o menos 5 millones de pesos. ¿Pero él tiene su ¿Cuál es el patrimonio lío? en dónde? ¿En Colombia o en España? En España, pero usted tributa donde vive. Es, por eso era importante que el tipo no se. Por eso el man no estaba en Colombia desde que se acabó el torneo con Millonarios. Porque si el tipo se queda en Colombia, termina sumando los días y le hubiera tocado tributar. Falcao llega, firmó con Millonarios y llega esta semana. ¿Por qué? Para no haber estado en Colombia durante esos días antes de que solucionara el problema, para no volverse residente tributario. Pero, ¿cuál es el lío y cuál es toda la pelea que hay? Pues mucha gente dice como, no, gente como Falcao, pues tiene que pagar impuestos, porque pues para eso tiene rico y tiene plata. Yo digo, sí, también es cierto. Pero también es cierto que usted como trabajador no va a pagar $1.000.000 de impuestos si se va a ganar $1.000.000 en el país donde está viviendo. ¿Sí me entiende? Sí. Usted en Canadá le dicen, marica, usted en Canadá tiene que pagar $5.000, pero usted se gana $5.000 en el año. Nadie va a hacer eso. Digamos que Falcao lo hubiera hecho. Le hubiera tocado sacar plata para jugar en Millonarios. Tampoco lo iba a hacer. Entonces, eso fue un novelón gigantesco Pero porque mejor dicho, se yo quedó. quiero. A ver, yo vi la noticia, vi cómo lo eh, publicó, sobre todo Sebastián Nora, me parece que es un tipo muy pilo en cuanto a esto. Me gusta su periodismo. Y decía que efectivamente iba a tener que básicamente pagar por jugar, según eso. pues, pues Pero lo no que le digo, entiendo, lo que no entiendo es que no sé cómo me explico. La tributación en Colombia usted paga por patrimonio, pero el impuesto al patrimonio es una cosa y otra cosa es el impuesto sobre sus ganancias, ¿me entiende? O sea, es que no entiendo en qué momento ganándose esa plata usted acaba pagando, o sea, porque usted tiene bueno, que. soy lento, empecemos por ahí.
soy lento y tráteme como tal. Entonces, Usted si él tiene tiene que un pagar. patrimonio y usted tiene que tributar sobre su patrimonio, su patrimonio paga ese tributo, digamos que ya usted quedó libre de su patrimonio está limpio y es suyo. Y siempre ha estado limpio, no, tampoco es un dinero sucio. Entonces, de entrada, esa fraseo mío está mal. Pero la otra tributación es sobre lo que se va a ganar, sobre lo que está generando, digamos. Entonces, lo veo como esas dos cosas diferentes, porque es que no entiendo cómo listo, y al final le toca pagar todo eso, es casi como que se queda Eso, en ceros, pero es, o sea, a lo mejor yo no entiendo, eso sí me hace pensar que entonces las leyes simplemente son un desastre, porque es, pues sí, nadie se va a ir a un país básicamente a existir para pagarle al gobierno, pues parece para el carajo. Pero el pago del impuesto, mire, según se conoció, esto lo dice Portafolio. interesante medio que escogió, me parece bien, como alguien más El especializado en pago del economía. impuesto al patrimonio neto falcado asciende a 3.548 millones de pesos. Sin embargo, otros gravámenes como la retención en la fuente aumentaría la carga fiscal sin contar el sueldo, sin contar con el sueldo que debe pagarse el futbolista. En total, se estima que la base que Falcao necesitaría ganar para pagar impuestos sería de 5.800 millones de pesos. Ok, eso es lo que decía, sí, es lo que decía Nora según el tiempo. Pero, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Millonarios pero o va a sea, no pagar todo entiendo, discúlpeme un segundo, vamos otras por partes. ¿Qué pasa si Falcao dice que quiere jugar gratis en Millonarios? Como sabe que no me pague. igual Entonces, le le toca toca pagar el pagar sobre patrimonio, el patrimonio que ya tiene. 3.800 millones ¿Al año o solo una vez un pago? al año. No, yo no tengo lío con eso. Si usted tiene, qué sé yo, 100 millones de dólares y le toca pagar 700.000 dólares de impuestos al año, pues en teoría sus 100 millones le deben cubrir eso y más, sus ganancias, porque si no, no está haciendo nada. ¿Cuál es Pero, el por eso- lío real? pero es que espera un segundo, porque es que el impuesto al patrimonio, en ese caso usted está asumiendo que su patrimonio está generando inversión, o sea, generando rentabilidad. Así que, mejor dicho, para mí es raro, porque es que eso es un tema de las cosas que me hace pasarme un poco al tema de Bitcoin y al lenguaje de Bitcoin y lo que suele decir la gente en este coso, y es como el gobierno le clava impuestos por un lado. Cuando no entra plata por impuestos, entonces imprime plata. Entonces, al imprimir plata, desvalorizan su dinero, haciendo que lo que usted tiene efectivamente vale menos. Entonces, todo el tiempo, básicamente, el discurso es, usted está trabajando para el gobierno, de una u otra forma. Y que por eso Bitcoin es tan importante, porque Bitcoin no se va a imprimir más, no es lo que sea, no lo controla un gobierno, de verdad, es libre. Y ese discurso se lo compro y me gusta. Porque es que acá es, si usted tiene el patrimonio, pero el patrimonio no le está generando ganancias, es decir, si el patrimonio es que tiene una casa en España, la hijo puta, y otra casa no sé dónde, pero realmente no son inversiones. O sea, si él se quedara solo con eso y no trabaja más, cada día está perdiendo, cada año, perdón, estaría perdiendo dinero solo a punta de impuestos. Que entonces uno diría, tuvo un mal manejo de la plata porque no lo puso a invertir, y es, pero mire toda la plata que Pero, en- tiene, que es plata que ya se ganó y que le pero, en, quedó de lo que ya pero pagó. en teoría, si usted lo piensa así en casas, las cosas suelen tirar a valorizarse. Usted compra un apartamento ahí y no lo va a vender en 3 años a la mitad de precio. Por eso mucha gente tenía su patrimonio en finca raíz, Sí, porque pero no se tiene que depreciaba. venderlo, pero no, no están Pero para la bueno, venta y ve, tiene que pero bueno, venderlo hasta lo que se lo paguen. Y pero más allá de esa situación del patrimonio, el tema con Falcao y los impuestos es que, listo, más allá de la postura filosófica, la ley es así, ok. Pero entonces Falcao necesitaría hacer 5.800 millones de pesos al año solo para pagar impuestos. Se va a ganar un salario de 5.000, 1 millón de dólares. Pues, longuito. No le da. Le tocaría antes poner como 400 millones de pesos para jugar, sin contar los gastos de vivienda y demás. ¿Sí? Ese es el verdadero problema, ese es el verdadero problema. Yo no estoy haciendo nada, o sea, trabajaría un año sí en el equipo que yo quiero, pero para pagar impuestos. me Entonces está no, no diciendo algo que tengo me está sentido. rompiendo la cabeza. O sea, creo que si hubiéramos como clips de estas cosas, estaría viéndose cómo se me vuela la cabeza en este momento. Porque no, mejor dicho, no entiendo cómo, mejor dicho, si usted llega a un punto en el que básicamente le toca todo su trabajo está casi que destinado a pagarle impuestos al gobierno. Lo que pasa es que el caso de los futbolistas es diferente, ¿no? Porque el futbolista, eh, la teoría del trabajo, como la conocemos, dice que usted cada día gana más. ¿Sí me entiende? Usted, o sea, su carrera básicamente es
Yo entré como mensajero con un mínimo, pero después soy jefe de mensajeros, tengo dos mínimos y voy creciendo. ¿Sí o no? Eso dice la teoría. O por lo menos que usted no se deprecie como trabajador en general. El caso del futbolista no. El futbolista tiene su pico en los 30 años y de en adelante normalmente comienza cada vez a ganar menos, porque es menos productivo para el equipo. Eso también cambia un poco la relación. Si no, Pero me vuela la cabeza ese análisis, me vuela la cabeza pensar eso. No, no puedo creer que usted llegue a un punto de su vida en su carrera y que la legislación de su país sea tal que si usted llega a jugar a un equipo, a uno de los equipos más grandes del país. No voy a sí, decir que el más, necesariamente puede que sí, bueno, Nacional creo que tiene más estrellas en este momento por bastante. Pero no puedo creer que llegue a eso para que básicamente termine en todo lo que usted está haciendo, está pagando los impuestos. O sea, usted no está generando ninguna ganancia. De hecho, si se pone a mirar, o sea, no lo puedo creer, es que me rompe la no, cabeza, esto no tiene sentido. además, Y hay con, hay gente que diría, entiendo desde la izquierda, porque lo he visto en varios debates y cosas, que es, pero es que ya tiene mucha plata. O sea, ya no necesita ganar más. Y es, no, entonces tampoco tiene un incentivo para trabajar, aun si su trabajo es un trabajo soñado para muchos, que es jugar fútbol, pues no tiene ningún sentido hacer nada. Pues, lo que pasa es que en Colombia todavía estamos viendo los tributos de una forma muy arcaica, porque entonces hay países que hacen acuerdos de pago de impuestos. Yo a usted no le va a cobrar toda esa plata, por ejemplo. Haga de cuenta que el señor Don Dian llega y llama a Falcao y le dice, mire Falcao, nosotros no le vamos a cobrar esa plata con tal de que usted venga por acá. Vamos a hacer, en Brasil se hizo con la ley Neymar, creo que se llama, y fue como, Don Neymar yo a usted no le va a cobrar los impuestos, porque yo a usted le saco $1 millón de impuestos. Si usted se viene a jugar acá con otros jugadores, todo el negocio del fútbol se me reactiva. Eso es ventas de camisetas, ventas de estadio, pero por Dios, claro que ventas sí. y entonces lo que es el $1 millón que yo le rebajo a usted me dinamiza la economía y los impuestos como el IVA que saco de todo lo que está vendiendo me hacen $25 millones. Pero es que, mano, es que se lo rebaja igual, es que es la plata de él, es que vuelvo a lo mismo, es que No, no, es... no, no, pero es que es la ley. O sea, la ley es la ley. Si la ley le dice que Sí. no, pues se los está rebajando realmente, porque usted está comprometido a pagar X cantidad de dinero. Pero a lo que voy es que el Estado mismo le dice como, me genera usted más plata, o sea, convenciendo lo que se venga porque me dinamiza toda la economía formal e informal alrededor del fútbol, que yo lo que le saco a usted como ciudadano en impuestos. Y entonces, aquí en Colombia tendremos que mirar ese tipo de alternativas. Ese tipo de alternativas las deberíamos mirar. Esos grandes capitales, ok, pero usted, o sea, ¿cuánto me cuesta a usted en impuestos y cuánto me puede producir usted alrededor de impuestos indirectos? Porque será como un impuesto indirecto. Que el señor que vende la camiseta, que a días me están pagando más porque vende más camisetas, Es que que ni siquiera, es que de verdad que hay un punto en el que no, o sea, es que, mejor dicho, o sea, es que lo peor es que hay gente que dice ya que no, de verdad que ya es demasiada plata. O sea, hay gente que dice que usted ya tiene demasiado. Y puede ser, o sea, puede ser. Pero entonces se pierde el incentivo del trabajo, de jugar, de, pues entonces listo, básicamente está yendo retírese. Porque sí, pues, ¿para qué va a trabajar entonces para el gobierno? Y lo que y de paso, si eso es real, entonces Falcao tampoco tiene un incentivo de quedarse en Colombia. Es como, bueno, si usted me está diciendo que no trabaja, entonces me voy a las Islas Caimán o a Panamá y tampoco le tengo que dar la plata al país. O sea, es que lo que me sorprende es que esa postura filosófica se presta o asume que el rico, porque pues si son ricos, está limitado en su movimiento. Es como, pues entonces me voy. O sea, a un lugar donde no tenga que pagar eso. O sea, la plata no se va a quedar ahí. la esposa es argentina y en Argentina no están jodiendo con impuestos, sería un buen Listo, destino chao, se para va para Argentina con su plata. Y de sí. pronto está diciendo, bueno, quiero jugar acá, véngase para River o Boca. Dígame. Talleres, el que quiera, si quiere jugar, juega y ya. Bueno, eso por una parte de las noticias futboleras. Y la otra que le quiero dar es, este fin de semana comenzó el fútbol profesional colombiano, la Liga 1 del 2025, ¿cierto? Se estrenaba con el gran partido Boyacá Chico Bucaramanga y después se jugaba en Santa Marta, Millonarios Unión Magdalena. El torneo comenzaba a las 6 de la tarde. Comenzó a las 7:30 porque la luz del estadio de Tunja no funcionaba. Les tocó llamar a un tipo para puentear la luz y dejarla directa. Y básicamente el tipo les dijo, esto me lo contó alguien que trabaja en el estadio allá. Si no juegan ya,
no les garantizo que haya luz, porque lo dejaron directo. O sea, básicamente puentearon en la torre para poder aprender. Hora y media después del partido, del inicio del partido. Se jugó ese partido y yo estaba esperando, pues, obviamente, el partido de Millonarios, pero resulta que no se pudo jugar porque en Santa Marta cogieron el bus de Millonario a Piedra y le cayó la piedra al arquero suplente de Millonarios, le cayeron esquilas en los ojos del vidrio que se rompió de la pedrada y no se pudo jugar. El esquema de seguridad con que contaba Millonarios para su traslado al estadio era una moto de policía que iba al frente. Es Millonarios, es uno de los equipos más queridos y odiados del país, al igual que Nacional y América. De O sea, acuerdo. de ahí todo comenzó mal. Pero ¿a qué voy con esta historia? Es la primera fecha, el primer día, y ya teníamos un partido suspendido hora y media y el otro aplazado por seguridad. La primera fecha del fútbol colombiano. O sea, ni eso. Sin contar que el año pasado el fútbol colombiano tuvo un papelón gigantesco con el tema del Real Cartagena y la B y la norma que se contradecía a sí misma en el mismo reglamento. Simplemente es un pequeño ejemplito. Para la muestra un botón, como dirían las abuelas, de a lo que estamos sometidos, a los que nos gusta el fútbol en este país, en cuestión de los novelones que nos tocan y cómo Sí, se están lleva. increíbles, están increíbles. ¿Algo más, Sebastián? No, pues podemos ir aterrizando. Eh, Creo que ha sido un buen vuelo, un comienzo Sí, de año interesante. movidito, movidito. Me quedo Yo, sorprendido con lo de los impuestos. Juro que me tiene demasiado sorprendido porque he pensado mucho en eso. He pensado mucho, mucho en eso porque yo creo que eso va a jugar un papel importante. Estamos en empezando un año preelectoral. Eh, el gobierno está desfinanciado en su presupuesto. Se han perdido y han robado mucha plata. Parece que, ¿cómo le decimos a eso? Las oleadas de la historia y del momento nos están llevando al mundo hacia unos gobiernos un poco más, voy a decir, de derecha, especialmente derecha económica. O sea, creo que, y no quiero decir neoliberalismo, de hecho, porque creo que hay un antiglobalismo ahí también fuerte. Creo que hay una cosa de recogimiento, de volverse como a sus fronteras y a pensar en sus países primero, en la medida de lo posible, sobre todo, y de reorganización económica. Esto es 100% una opinión, no como una lectura del mundo. Una situación como la del Falcao y lo de la conmoción interior para pasar el impuesto apuestas. de las apuestas me hace saber que igual pues, igual lo sabemos, o sea, eso es un hecho. El tema tributario en Colombia está difícil y el presupuesto del gobierno. Esa parte sí es un hecho. Yo creo que el discurso de impuestos y sobre todo lo Falcao lo acerca a la gente, porque es como lo de las camisas, porque se ve y porque a la gente le interesa un poco el fútbol. Yo creo que ahí va a haber, si lo capitaliza bien, un político puede vender un mensaje de impuestos con eso interesante. Ahí va, creo que hay tela para cortar, llamémosle. Creo que eso va a ser importante en el futuro un poco, porque pensaba un poco con lo que pasaba en la historia del país y cómo se levantaron los ciudadanos de la entonces colonia y demás por impuestos mucho menos. O sea, ¿por qué nos dejamos poner tanto impuesto? Y yo creo Los que la gente se comuneros fueron está eso, ¿no? mamando de eso. Yo creo que se están mamando. Yo creo que hay. Yo pensaba un poco no solo en el impuesto de las apuestas y yo decía, lo pienso como en una ruleta. Si usted mete 20.000 pesos a una apuesta, 10.000, para hacer las cuentas fáciles. 10.000 al rojo. Si gano, me gano 10.000 pesos. Si pierdo, o sea, me gano 10.000 de ganancia, ¿entiende? Me devuelven 20. Los días que metí y los días que gano. Si pierdo, pues pierdo mis 10. Ahora, eso es para apuestas digitales, ¿no? Pero es para tener la analogía. Pero como ahora estoy pagando impuestos, entonces resulta que estoy pagando realmente, tengo que apostar 10.000 más 1.900, o sea, 11.900 para que me gane 10.000, porque el casino no me va a devolver el impuesto. ¿O qué? ¿Cómo funciona eso? Entonces uno igual siempre está como jugando todavía más a pérdida. O sea, es una lógica bien rara. Y el tarado y que decía lo de Luis Ernesto en Blue Radio, que era lo de. Está muy bien que le pongan IVA, porque es que las apuestas no tienen ningún valor, no agregan nada, no tienen ningún valor agregado. Oye, genio, ¿qué es lo que significa IVA? Es que se me olvidó. No se puede con eso. No sé, yo creo que el tema del discurso de impuestos y más con lo que se están robando, yo sigo viendo el terreno muy arado para que llegue, para
la candidata Vicky, con su 10-10-10 y decir, esta vaina no funciona. Y de pronto le copian. O sea, lo de Falcao me parece muy diciente, me parece muy diciente que uno podría decir que es la estrella más grande del fútbol colombiano. Yo personalmente creo que es James Rodríguez, pero uno de las grandes del fútbol colombiano que no pueda jugar en Colombia tranquila, porque básicamente le toca pagar para jugar en Colombia, es una ridiculez. Y habla del desorden que tenemos. Y viendo los vientos que está tomando el mundo, a menos que Colombia, de ¿verdad? Quiera ser el rebelde del planeta, de verdad, se mantenga en una cosa de izquierda. Y lo digo además porque acabo de leer otro tino del presidente ahora hablando todavía más con lo de los migrantes y trayendo ese discurso porque él va siempre tarde a todo. El que no está con él es nazi. Y es como, eso también se está cayendo en Estados Unidos. O sea, eso no es. Porque resulta que cuando si hay nazis de verdad va a ser difícil distinguirlos si se le dicen nazi a todo el mundo. O sea, sacar a migrantes ilegales, gente que se saltó la ley, no está mal. Lo hizo Colombia con el gringo este, el que mató a la DJ, que lo estaba también pidiendo extradición y que es, o sea, como pues, no es criminal, es que ¿qué importa la nacionalidad? No sé, auguro un año, que para que queríamos cerrar y como que volvía, es un mini, pero yo creo que ese tema el gasto fiscal del gobierno, o sea, de pronto porque me interesa a nivel personal, pero creo que lo de Falcao es una primera cosa bien diciente y lo del impuesto en esta de conducción interior lo que viene y con un gobierno que no está ejecutando y con una candidata atrás que empieza a morder como Vicky Ávila, aprovechando todo esto para alimentar su discurso, como un Pac-Man que viene ahí detrás, le están arando el terreno. Me voy con eso, para Va a no estar, va a extenderme estar, más. va a estar complicado. Va a ser un año complicado. En todos los sentidos y en todo el mundo. Creo que es un año que vamos a ver muchos cambios. Muchos, muchos cambios. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa Aquí y quedamos estaremos para pendientes, comentar. sí, en este vuelo. Y quiero es que la gente no se le olvide, por lo menos ya en su corazón, en sus mentes, en sus oraciones y en lo que quieran, a toda esta gente en serio el Catatumbo que la está pasando muy, muy mal en nuestro país. Este fue nuestro primer vuelo de este año, comenzando un poquito tarde de nuestros tradicionales arranques de enero, que este es nuestro segundo enero, pero ya es toda una tradición. Y que nos acompañen, suscríbanse, si tienen preguntas, déjenlas, si tienen sugerencias, déjenlas en la cajita de comentarios, botón suscribir y compártalo y nos vemos el próximo domingo en otro nuevo vuelo. Chau, chau.